El ladrillo que le faltaba, la historia de Cantuña. En la antigua ciudad de Quito, donde las montañas parecían tocar el cielo y las campanas de la iglesia resonaban en cada rincón, vivía un joven constructor llamado Cantuña, descendiente de aquel célebre indígena que siglos atrás había sido protagonista desde una leyenda marcada por un oscuro pacto con el diablo. Desde niño, Cantuña había escuchado la historia de su antepasado, la cual era narrada por los ancianos de la comunidad con una mezcla de miedo y admiración, advirtiéndole siempre que en la vida no todo lo fácil es bueno, ni todo lo rápido trae bendiciones. Durante su crecimiento, el chico logró descubrir que heredó el talento para trabajar con piedra y ladrillo, y que sus manos parecían tener la precisión de un maestro como su antepasado. Esto le permitió al muchacho ganarse el respeto de sus vecinos y clientes, quienes admiraban su trabajo. Sin embargo, también heredó el peso de la leyenda, porque cada vez que alguien mencionaba su apellido, inevitablemente recordaba la historia en la que el diablo casi había arrebatado el alma de su ancestro. Aun así, el joven soñaba con dejar una huella propia, distinta, construida con sudor, esfuerzo y perseverancia, sin caer en trampas ni engaños. Un día, una de las familias más ricas de Quito estaban buscando a alguien para que le realizara su casa. Como el joven era reconocido por su excelente trabajo, lo buscaron para encargarle una obra que parecía imposible: levantar en poco tiempo una casa enorme y lujosa, con amplios patios, balcones tallados en maderas finas y paredes que resistieran el paso de los siglos. El contrato que ofrecía la familia era tentador para cualquiera, porque no solo ofrecía dinero, sino también prestigio, ya que la obra sería admirada por toda la ciudad, y quien lograra semejante hazaña sería recordado como un verdadero maestro constructor. Con entusiasmo, el joven aceptó el desafío, convencido de que, con disciplina y esfuerzo, lograría cumplir con toda la tarea, aunque en el fondo sabía que el tiempo era su mayor enemigo. Reunió a unos cuantos ayudantes y comenzó de inmediato. Y durante días se escuchó en la obra el sonido constante de martillos, palas y cinceles que iban dando forma a los muros iniciales. Sin embargo, conforme pasaban los días, la presión aumentaba y pronto comprendió que a ese ritmo no alcanzaría a terminar la casa dentro del plazo acordado. El cansancio lo consumía, sus noches se hacían largas y sus mañanas cada vez más cortas. Aunque trabajaba sin descanso, la obra no avanzaba lo suficiente. Una noche, mientras revisaba planos a la luz de una vela, sintió un aire helado que recorrió la habitación y de pronto apareció un extraño personaje envuelto en sombra. Era alto, de mirada penetrante y sonrisa burlona. Su voz resonaba grave cuando le dijo: «Sé de tu problema, Cantuña, y puedo resolverlo por ti. En una sola noche la casa estará terminada, pero a cambio deberás entregarme tu alma». El joven retrocedió aterrado y recordó la historia de su ancestro, aquel que había estado a punto de condenarse al aceptar un trato similar. Con el corazón agitado, pero con firmeza respondió: «No, no repetiré el error de mi antepasado. Prefiero fracasar a perder lo más valioso que tengo». El extraño lo miró con burla y su sonrisa se volvió una amenaza antes de desvanecerse en la penumbra, dejando un olor a azufre que impregnó el ambiente. Aunque había rechazado la oferta, Cantuña sintió miedo y angustia,
pues sabía que la tarea seguía siendo difícil y que el diablo no se daría por vencido fácilmente. Decidido a no enfrentar esa lucha solo, al día siguiente se dirigió a la iglesia de la Virgen María, recordada por la historia de su antepasado. Entró con pasos cansados y se arrodilló frente al altar con lágrimas en los ojos. El joven retrocedió. Con voz temblorosa rezó: Virgen Santísima, protégeme de todo mal y no permitas que repita el error de mi familia. Dame fuerzas para continuar y terminar con mis propias manos esta obra. En ese momento, un anciano sabio de la ciudad, reconocido por su bondad y sabiduría, se le acercó a paso lento y con una mirada serena. El anciano había escuchado las súplicas del joven y decidió ayudarlo, sacando de su túnica una medalla brillante de la Virgen y entregándosela con solemnidad. Toma esta medalla, hijo, y confía en que la fe es más fuerte que cualquier tentación. Con ella encontrarás fortalezas y protección contra todo mal. El joven Cantuña tomó la medalla con respeto y se la colgó al cuello, sintiendo un calor reconfortante que renovaba su esperanza y llenaba su corazón de paz. Desde ese día redobló su esfuerzo y trabajó con más empeño que nunca, convencido de que, con fe y perseverancia, sería capaz de cumplir la tarea. El joven se levantaba muy temprano y se retiraba solo cuando la luna ya estaba alta. Aunque apenas dormía unas horas, la medalla colgando de su cuello parecía darles nuevas energías. Los vecinos admiraban su sacrificio y al ver que no se rendía, muchos comenzaron a ayudarle, llevándole agua, comida y herramientas, o colaborando en los trabajos más pesados. Poco a poco la casa fue tomando forma. Las paredes se levantaron rectas y firmes. Los balcones se adornaron con tallados delicados y el techo se cubrió con tejas relucientes. La obra avanzaba rápido, pero no descuidaba los detalles, pues cada ladrillo era colocado con dedicación, como si fuese una promesa cumplida. Llegó el día de la entrega. La familia adinerada quedó encantada al observar la hermosa casa que el joven había construido, reconociendo que era una verdadera joya. Entre risas, los señores le prometieron a Cantuña recomendarlo por toda la ciudad, convencido de que habían contratado al mejor constructor. Esa noche, cuando todos celebraban, el extraño personaje reapareció entre la sombra, pero esta vez su rostro estaba retorcido por la furia. «Me has engañado», rugió con voz ensordecedora. «Debías fallar, y sin embargo triunfaste. Tu alma es mía, y no me iré sin ella». Sus ojos ardían como brasas encendidas, y el aire se tornó pesado y oscuro, como si la sombra de la desgracia hubiera caído sobre el lugar. El diablo se abalanzó sobre el joven con intención de arrebatarle lo prometido, aunque Cantuña jamás había aceptado el trato. Sin embargo, él no retrocedió, sino que levantó la medalla y declaró con firmeza: «No necesito tus atajos porque mi fe y mi esfuerzo fueron suficientes para vencerte». En ese instante, la medalla brilló con una luz intensa, tan poderosa que iluminó la obra y obligó al demonio a detenerse, cegándolo con su resplandor. El diablo solo pudo lanzar un grito desgarrador que hizo temblar las paredes de la casa recién construida.
como si quisiera destruir lo que no podía poseer. Solo le quedó desvanecerse entre chispas y sombras, hasta desaparecer completamente en el aire nocturno. El silencio regresó y el joven Cantuña cayó de rodillas con el corazón aliviado, agradeciendo a la Virgen por haberlo protegido y por haberlo dado la fuerza necesaria. Desde ese día comprendió que la perseverancia y la fe eran más poderosas que cualquier ayuda externa, incluso la más tentadora. Con el paso del tiempo, su historia se volvió famosa por toda la ciudad de Quito, ya que no solo lo reconocían como un constructor talentoso, sino como un hombre íntegro y valiente. Las personas que escuchaban la historia entendían que había vencido no solo al cansancio y al tiempo, sino también a la tentación más peligrosa. La leyenda de su antepasado dejó de ser una sombra sobre su nombre y se convirtió en una inspiración, pues ahora existía un nuevo relato de Cantuña que hablaba de victoria y no de derrota. Los ancianos del lugar comenzaron a contar la historia del joven Cantuña para enseñar a los más jóvenes que todo logro requiere sacrificio, paciencia y confianza en uno mismo. Decían con voz sabia: siempre falta un ladrillo en la vida, pero ese ladrillo no se consigue con engaño, sino con perseverancia y fe. Así fue como el joven constructor, con humildad y valentía, logró cambiar la historia que tenía la ciudad sobre su antepasado, dejando consigo una huella en la memoria de su pueblo, demostrando que el trabajo honrado vale más que cualquier atajo oscuro. El nombre de Cantuña quedó grabado no solo en las paredes que levantó, sino también en el corazón de aquellos que escuchaban su leyenda, y con el tiempo se ha convertido en un ejemplo para los hombres, dejando como reflexión que las verdaderas obras no se construyen con manos ajenas, sino con las fuerzas del espíritu y la confianza en el bien. Desde entonces, cada vez que alguien pasa frente a la gran casa construida por él, recuerda que allí se libró una batalla invisible entre el bien y el mal. Moraleja: la verdadera fuerza del hombre no está en lo que construye con sus manos, sino en lo que edifica con su fe, su esfuerzo y su honestidad, porque el trabajo honrado vale más que cualquier atajo oscuro. Basado en la leyenda de Cantuña, parte de la tradición oral quiteña. La moraleja: la verdadera fuerza del hombre no está en lo que construye con sus manos, sino en lo que edifica con su fe, su esfuerzo y su honestidad, porque el trabajo honrado vale más que cualquier atajo oscuro. La verdadera grandeza no se encuentra en los atajos, ni en la rapidez con la que buscamos alcanzar nuestras metas. Se construye con esfuerzos constantes, paciencia, perseverancia y honestidad. Ladrillos a ladrillo, día tras día, poniendo el corazón en cada acción. Cada desafío que enfrentamos en la vida es una oportunidad para crecer, aprender y fortalecer nuestro carácter. Cada decisión que tenemos refleja quiénes somos y define nuestro camino, recordándonos que la integridad y la valentía son más poderosas que cualquier tentación o facilidad pasajera. Como el personaje de Cantuña, podemos encontrar que en la fe, en la esperanza y en la confianza de nosotros mismos, la fuerza para superar cualquier obstáculo, resistir la adversidad y seguir adelante, incluso cuando todo parece imposible. El trabajo honrado, la dedicación y la colaboración con quienes nos rodean nos enseña que ningún logro se construye en soledad
y que compartir esfuerzo y apoyo hace que los resultados sean más duraderos y significativos. Así, la historia de Cantuña nos inspira a vivir con propósito, a valorar cada paso, cada sacrificio y cada decisión correcta, recordándonos que la verdadera victoria se construye con valores, corazón y perseverancia. En cada ladrillo que ponemos en nuestra vida, en cada acto de esfuerzo y bondad, dejamos una huella que puede inspirar a otros, demostrando que con fe, integridad y trabajo constante podemos construir nuestro propio legado. La enseñanza del cuento, el ladrillo que le faltaba a la historia de Cantuña, nos enseña que el verdadero éxito se alcanza con esfuerzo, fe y honestidad. Que a través del ejemplo de Cantuña comprendemos que los caminos fáciles o engañosos pueden parecer tentadores, pero siempre traen consecuencias. En cambio, cuando actuamos con valentía, responsabilidad y confianza, en nosotros mismos logramos superar cualquier dificultad. La historia también nos recuerda que en la vida siempre habrá un ladrillo que falta, es decir, obstáculos o pruebas que debemos enfrentar, pero con perseverancia y fe podemos superarlos. Cantuña nos deja una gran lección. Todo logro requiere sacrificio y dedicación. Y lo más importante no es lo que se construye con las manos, sino con el corazón y los valores. Importancia pedagógica del cuento. El cuento de Cantuña posee una profunda importancia pedagógica, pues demuestra cómo la literatura puede ser una fuente de aprendizaje moral, emocional y social. A través de su historia, los lectores descubren valores esenciales como la perseverancia, la honestidad, la fe y el esfuerzo personal, comprendiendo que los verdaderos logros surgen del trabajo constante y de la integridad. Esta narración invita a reflexionar sobre las decisiones que tomamos en la vida. Al ver cómo Cantuña enfrenta la tentación del diablo y los obstáculos de su labor, aprendemos que cada elección tiene un impacto y que actuar con rectitud nos conduce siempre hacia el bien. Desde una perspectiva educativa, el cuento fomenta la empatía, la reflexión y la comprensión lectora. Al compartirlo, los lectores no solo interpretan hechos, sino desarrollan su sensibilidad ante sentimientos, los valores y consecuencias de las acciones humanas. La obra resalta la importancia del trabajo colectivo, la cooperación, la ayuda de los vecinos y la sabiduría del anciano representan la unión de la comunidad, enseñando que la educación también se construye entre todos. Por ello, el ladrillo que le faltaba a la leyenda de Cantuña no es solo un relato tradicional, sino una herramienta pedagógica que inspira, enseña y transforma. A través de él, la lectura se convierte en un medio para formar personas con valores y pensamientos críticos y sensibilidad humana.